Bueno, la justicia se ha convertido en el tema del día, en el tema de la noche, lo seguirá haciendo mañana. Está con nosotros José María Campagnoli. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas Bien, noches. buenas noches. ¿Qué evaluación hace de esta decisión de la Corte Suprema? Bueno, la verdad que sorprendido como casi todo el mundo, una situación bastante inusual, como ya alguien la calificó. Realmente es una decisión que ha pasado hace unas pocas horas, tenemos que ver qué es lo que va a suceder. En sí misma, que la Corte pida un expediente principal para evaluar algo, no es algo extraño, pero en general este tipo de cuestiones se manejan con fotocopias certificadas por un secretario, que es lo mismo que el original. Con lo cual también pienso yo, y esto es solamente mi opinión personal, para mí no tendría por qué no poder hacerse el juicio. Si es un juicio oral, si el expediente está digitalizado, si el juicio empieza con la lectura de la elevación a juicio que hace el fiscal, todos los juicios empiezan así. Si hay un montón de juicios que se hacen con fotocopias. Yo tengo algunos casos donde estoy investigando una banda, va una parte a juicio porque ya están procesados y sigo investigando otros y por ahí me quedo con el original o por ahí mando la fotocopia. Eso es algo que no tendría por qué, desde mi punto de vista, impedir el comienzo del juicio el martes que viene. Yo no veo por qué. Todavía yo, hasta donde yo sé, hasta donde yo vi en las noticias, no hubo ninguna decisión del tribunal que tiene que hacer el juicio de suspender. Es exactamente lo mismo que estábamos debatiendo. Yo le preguntaba a Cata Delía antes de la pausa, que para mí no era un dato menor, coincido con usted, el hecho físico de que el expediente no hubiese sido todavía remitido a la Corte, era un dato que para mí a la noticia la ponía en un stand-by. Yo coincido con usted. Yo creo que todavía no es un poco prematuro dar opiniones certeras cuando recién tenemos esto, que todavía ni fue el expediente a la Corte, parecería que va a ir mañana. La Corte también puede ser que necesite formalmente ver el expediente original para ver si se hizo algo más allá de las fotocopias que ya tiene, lo cual puede ser un trámite muy sencillo. Doctor, ¿cuántos años hace que usted está en la justicia? No como fiscal, toda su carrera. No, como empleado, el 22 de mayo, o sea, el miércoles que viene, van a ser 40 años. 40 años. Sí. Cuando usted entró hace 40 años, usted iba a un lugar y decía trabajo en la justicia, me imagino que su familia decía nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro sobrino, nuestro primo. Era algo, sí. Y hoy usted va a un cumpleaños y ¿qué le dicen? Hay una fila de preguntas. Un montón de preguntas, sí, de cualquier cosa. Cambió ¿no? la historia. De cualquier cosa, de divorcios, de cualquier cosa me preguntan. Pero, a ver, yo sigo siendo muy honrado del servicio público que yo trato de dar desde mi Fiscalía de Barrio del Distrito de Saavedra. Creo que hacemos un trabajo muy digno y todos los que trabajan conmigo, todo mi equipo de trabajo, yo interpreto que lo hacemos contento, lo hacemos con mucho esfuerzo y mucho patriotismo. Eso es lo que yo veo. Sé que la imagen de la justicia está por el piso, que hay una justicia que lo he dicho muchas veces, no conforma a nadie. Y este tipo de situaciones tan raras a poco tiempo de un juicio tan esperado, bueno, se suma al descrédito y genera una sensación de desconcierto. A mí mismo me la genera. Sí. Yo no me siento en condiciones de dar una opinión porque, bueno, es una decisión que la conocen bien los que la tomaron y los que conocen el expediente, que son las partes. Habrá que ver qué pasa. Tenemos que ver qué pasa en las próximas horas. Es muy difícil. A usted casi le cuesta el cargo. La pregunta que le voy a hacer hace algunos años, varios años. ¿La política se mete tanto en tribunales? A ver, si nosotros interpretamos que esto es un favor político que le está haciendo la Corte a la expresidenta, la respuesta es sí. Pero no lo sabemos. ¿Usted no lo siente así todavía? Yo, en lo personal, he sentido en alguna investigación que ha incomodado a gente poderosa el intento de sacarme del medio. Eso pasa siempre. Sí. A veces tienen suerte y me sacan, a veces no. A veces voy a un juicio político y vuelvo a mi despacho. Pero no sé si eso es la respuesta a si la política se mete en la justicia. Doctor Campagnoli, bueno, en ese sentido usted tenía una jefa que era la doctora Alejandra Gils Carbó, que no está más en la justicia. Sonaron muchos nombres para ocupar el cargo en la procuración, incluso el suyo mismo. Ahora, ¿cómo puede ser que después de tantos meses, hablando de la institucionalidad y de lo que significa la justicia para una república, no tengamos un procurador designado que pueda enviar el Ejecutivo con acuerdo del Senado como corresponde y haya un interinato? También es parte de este mismo descalabro. No sé si usted coincide o qué piensa de eso. Bueno, yo coincido que es evidente que no hubo
una fuerza suficiente desde lo político por parte del oficialismo para poder designar un procurador. Eso es evidente. También es evidente que el oficialismo gobierna el Ejecutivo, pero en las cámaras legislativas es en algunas partes minoría. Entonces no tiene la fuerza para poder designar. De todas maneras, la institucionalidad sigue existiendo porque han designado un procurador interino, sí, que es una persona de carrera de la justicia y que desde mi punto de vista está haciendo un muy buen trabajo. ¿No pudieron designar un procurador? Sí, es cierto. Es un dato de la realidad. ¿Usted sigue teniendo vocación, digamos, de eventualmente poder ocupar un rol semejante? Sí. No, yo no creo que a mí nunca seriamente me vayan a designar procurador, ¿por qué? La verdad. ¿Usted cree que ningún presidente a usted lo va a decir? Yo si fuera yo no voy a ser presidente. pero si yo fuera presidente, ¿lo designaría a usted procurador? Bueno, sí, puede ser, pero la realidad es que el que maneja el poder parecería, y a las pruebas me remito, que siempre intenta manejar un poco a la justicia, a la procuración. Hay un intento, hay una vocación del poderoso de que no lo controlen. Y yo siempre me he presentado como una persona independiente. Bueno, por eso. Es lo que se necesita en ese lugar. Si yo fuera presidente, claro, yo no tendría su celular si usted fuera procurador. Bueno, pero nunca voy a ser presidente. Bueno, pero por ahí cambias de idea, tenete fe. Ahora porque crees que no sos. No vas a ser. Porque no, chicos. Les agradezco mucho el voto, pero no. Fabián, sí. Doctor, ¿cómo se resuelve? Porque tenemos un precedente gravísimo en la Argentina con Carlos Menem, que tenía que haber estado preso. Y cometimos este dislate y ahora pareciera que con anuencia de una parte de la sociedad que festeja este tipo de cosas podemos ir a un camino parecido. La Corte hace lo que se le da la gana. Si mañana llegan esos expedientes, la Corte lo pone en un cajón, lo cierra con candado y tira el candado, la llave al riachuelo, no hay nadie que pueda abrir ese cajón para reactivar esto, cuando en realidad tal vez la doctora Kirchner dice, júzguenme si soy inocente. La verdad, ¿para qué perder tiempo con todo esto si yo soy inocente? Y estoy casi en el medio de una situación engorrosa. A ver, si la Corte está actuando de esta manera para hacer un favor político, está mal. Es prácticamente delictual, podría ser. ¿Sí? Yo no lo sé. No lo sé, si no tendría que ir ya mismo a hacer una promoción de oficio. ¿Pero lo ve parecido a lo de Menem? Lo de Menem es un... A ver, me parece parecido en este sentido, que a Menem tardaron como 15 años en juzgarlo y a la expresidenta iban a tardar solo 4, ¿no? O sea, habrá habido, a mí espérenme un poco más, no lo sé. Pero lo cierto es que en el caso de Menem, recientemente fue condenado por una investigación que empezó mi fiscalía en el año 2000. En el año 2000. 19 años. Toda la prueba que nosotros juntamos en el año 2000 es la misma que llevó ahora a este juicio, que lo condenaron. Sí. En ese juicio, como una parte quedó por distintas situaciones de la ciudad y otras cosas eran nacionales y fueron al fuero federal, se manejaron en uno con fotocopias y en otro con originales. Vuelvo a lo anterior, al ejemplo anterior, claro. Pero bueno, tenemos casos de corrupción donde en nuestro país el promedio son 14 años. 14 años es el promedio de un juicio por corrupción en Argentina. Según parece, eso es la no justicia. Bueno, y las prescripciones empiezan eso a correr. Es la no justicia. Bueno, y las prescripciones, como son funcionarios, no prescribe. Pero bueno, realmente, repito, yo soy crítico de la justicia. Está claro. No vengo acá a defenderla. Me sorprende esta decisión de la Corte. Creo que hay que esperar un poco, ver qué pasa mañana. Hay que ver si el tribunal no hace el juicio, el procurador pide que se haga el juicio, el fiscal pide que se haga el juicio. Especialista judicial. Usted está haciendo una visión crítica y además desde adentro de la justicia, pero me interesa ver su mirada desde el otro lado del mostrador. Por ejemplo, este gobierno y su actitud en frente de la justicia. Laura Alonso, hace unos días, en esta misma casa, dijo que no están querellando en las causas contra los funcionarios de este gobierno. Eso ameritó que se abra una causa judicial, está siendo investigada por abuso de autoridad en Comodoro Pi. ¿Qué piensa usted sobre el caso puntual de Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción y de la actitud del gobierno de Macri con la justicia? Bueno, habría que ver bien en qué contexto Laura Alonso dijo lo que dijo. Yo no sé si no lo dijo en el contexto de que por ahí hay tanto que investigar del gobierno anterior que en algún momento van a empezar con las cosas que pasan acá. A mí me consta que hay casos de investigación de la actualidad en la Oficina Anticorrupción. Pero bueno,
yo no voy a emitir un juicio de valor sobre la actuación de Laura Alonso. Me consta por lo que yo veo en los expedientes en los que ellos están como querellantes, que son causas que han avanzado. Hay un trabajo muy serio que hace el doctor Irigaray, que es uno de los abogados que trabaja ahí en la OA. Me parece que tampoco se puede todo. Creo que se han dado pasos importantes desde mi punto de vista en la institucionalidad. Vemos que Laura Alonso dice lo que dice y se le abre una causa judicial y no pasa nada, nadie dice que mal está ni que se investiga. Yo creo que ese es el camino. Cecilia. Doctor, ¿usted aconsejaría algunas acciones para que la justicia no esté tan cuestionada? ¿Qué podría mejorarse? Bueno, yo creo que está ya aprobado un nuevo Código Federal que empieza a regir este año en las provincias del norte, que va a tardar unos 5 años en llegar a Buenos Aires porque se va a hacer paulatinamente, y que es un código, también desde mi punto de vista, que resuelve el tema que es los juicios, ¿no? O sea, parecería que nunca llegamos a los juicios. ¿El juicio cuándo son los juicios? Eso es lo que pasa. Hay investigaciones eternas, de años, que son medio secretas porque la instrucción tiene cierto sigilo en la parte de investigación, pero nunca llegan al juicio. Bueno, este código resuelve desde la oralidad, desde un sistema netamente acusatorio, donde se desplaza la figura del juez todopoderoso, el juez ese que es casi un escalón más abajo de Dios, que puede hacer lo que quiera. Bueno, pasa a ser un juez de garantía, y la instrucción tiene que ser más ágil, con términos más acotados y en manos de la Fiscalía. Campagnoli, Sí. En cuanto a la justicia federal, hoy Elisa Carrió habló de la logia Roque Pérez, un grupo de jueces con un empresario textil que se juntarían en Martínez en una casa para determinar sentencias, fallos y puestos. Es la misma Carrió que meses atrás había hablado de Angelici como el operador judicial de Macri, y lo intimó hasta el propio presidente. Dijo, o elige o cae, además de llamar imbécil a Garabano, el ministro de Justicia. Digo, este tipo de declaraciones públicas de una armadora política de Cambiemos deberían ser directamente denuncias radicadas por la misma legisladora. ¿Hay excesos, hay intromisiones de quien es un factor importante de este gobierno? A ver, yo creo que la doctora Carrió es un factor importante y que tiene un valor innegable en la defensa de la República. Yo no soy quien para opinar sobre sus dichos, que muchas veces están cargados de una emocionalidad que pero decir propia que de los jueces se momentos. juntan en una casa particular para decidir ante sus fallos ahí. Y eso es un delito, es un prevaricato. Si ella tiene los elementos de prueba, debería denunciarlos. Hay que ver cuando uno dice una opinión así por decir y tiene concretamente, porque es gratis hacer una denuncia. O sea, cualquiera va y hace cualquier denuncia. Y después pasa lo que pasa. Las denuncias hay que hacerlas con responsabilidad y hay que estar atento de lo que ocurre con las investigaciones judiciales, que gracias a Dios hoy en día la ciudadanía está muy pendiente de todo lo que pasa. Mauricio, voy a contar algo que cada vez que lo cuento a Campagnoli no sé si le causa gracia. Bueno, entonces no lo cuentes. No, pero para acá estamos para molestar a los invitados. Sí. Resulta que yo tenía un cliente que había conseguido libertad en primera instancia, va a la Cámara revoca la libertad, el fiscal era Campagnoli, lo perseguía hasta abajo de la cama. Yo no lo quería ver mucho a Campagnoli. La cuestión es que presento un recurso en la Corte Suprema justamente para impedir que lo detuvieran. El abogado que sigue, porque yo me fui de esa causa, desiste el recurso en la Corte Suprema. Campagnoli tenía el despacho en la calle 9 de Julio, en el Cerrito, al 536, y miraba por la ventana. Vio pasar a mi ex cliente en un Volvo verde, bajó los 5 pisos por escalera, se le tiró encima del capó, se agarró de los 2 limpiaparabrisas y el tipo le prendía el limpiaparabrisas y iba a Campagnoli, más flaco era, pero fuerte, y lo detuvo en ese mismo momento. El tipo todavía se acuerda hoy, 30 años después o 25 años después. Ese es el tipo de justicia que la gente pide. La realidad es que Campagnoli siempre fue así, también fue con los centauros en la época de Cuantín. Recordemos que Campagnoli estuvo en el Ministerio de Seguridad. Espera, a raíz de lo que contás, Digo, ¿cuántos jueces y fiscales por la ventana de su despacho de un 9º piso miran y bajan Quinto, corriendo? Él dice 9º. Le creo a él, que le creo al fiscal. Pero hoy bajan, ven por la ventana y se tiran encima del auto. No lo sé. Uno cree que el caso pocos. era un caso que ameritaba Perdón que porque era generalice. un cliente muy poderoso que tenía el doctor
y que terminó condenado, ¿no? Pero yendo quizás el ejemplo... ¿Lo hizo otra vez o fue la única vez? No, he hecho algunas detenciones. No, cuente, espera, porque ¿alguna parecida ha hecho? Sí, puede ser. ¿De perseguir en la calle? Sí, taxis, ¿se acuerdan de la época? ¿Subirse a un taxi y decir siga, como en las películas, siga ese auto? No exactamente así, No, sí. pero bueno, he hecho algunas, sí. El ejemplo que daba Mauricio me da pie para hacerle otra pregunta, porque usted, más allá de que se le pregunta mucho sobre la justicia federal, es fiscal de instrucción. Y uno que ha visto muchas causas suyas, usted es un fiscal además que pide mucha prisión preventiva y que los jueces habitualmente no se la dan. ¿Quiénes están equivocados jurídica y socialmente? ¿Usted o los jueces? Y depende, esto es como... Lamentablemente en la Argentina vivimos ese permanente River Boca, ¿no? Hoy la justicia para algunos es buena y para otros es mala. La Corte resolvió esto, muchos estarán contentos y muchos están tristes. Se ve la desazón de la gente, pero me imagino que habrá algunos que estarán contentos. Afortunadamente yo soy fiscal y no soy juez. Entonces yo actúo en representación de los intereses generales de la sociedad. Y yo creo que en casos graves la sociedad quiere que yo actúe así, pidiendo prisiones preventivas. Creo que esa es mi función. Pero vamos al caso del motochorro que usted había pedido, claro. Y, por ejemplo, un juez le dijo no, de ninguna manera, y después volvió... Y la Cámara me dio la razón. Por suerte hay una Cámara, que decide, porque yo no soy el dueño de la verdad. Yo actúo lealmente. No, pero espera, ayúdenos en esto, yo juego doctor. lealmente. Pero espera, ayúdenos a los que no entendemos. Alguien roba 8 veces teléfonos en una moto. Es el caso que está El fiscal, eran 8 o 9 casos, ¿no? Era un día 8, un día 9 y otro día 12. Muy bien, perfecto. El fiscal, con un enorme sentido jurídico y común, pide la detención. Explíquenos cómo un juez dice que no. Porque ahí, como diría Vilouta, donde le decimos listo, bueno, ya está. Bueno. Si un tipo se afana 15 celulares... Puede ser liberado, ¿no? En 2 días. Personas, liberan chorros. Es una cuestión también de técnica jurídica, por un lado, y de sentido común por el otro. A mí me parece que una persona que tiene una reiteración delictiva semejante debe quedar en prisión preventiva. ¿Creen que los jueces viven en un termo, como dice el fiscal No Delgado? sé si todos viven en un termo, pero habrá algunos que sí. En este caso, la sumatoria de hechos, robos simples porque no eran con arma, eran en moto, era una cuestión que llevaba a una escala penal que superaba, no sé, los 20 años. Pero el mínimo sigue siendo el mínimo mayor, que en el caso no sé si pero el juez no está obligado a no. Entonces, es decisión. Con ese criterio el juez puede dar una excarcelación. Pero puede no. Pero yo puedo apelar. Claro, y el juez puede no darla. El juez puede... Ese es el juego procesal. ¿Pero es técnico-jurídica o es ideológica la posición? ¿La mía? No, en algunos casos. La situación en general. ¿Es técnico-jurídica o ideológica? Yo creo que hay una mezcla de todo. Hay muchos jueces que... A ver, creo que la mayoría de los jueces llevan una vida austera de trabajo, que nadie conoce, que tienen perfil bajo y que todos los días hacen su función de la mejor manera posible. Hay otros que son por ahí más vagos, hay otros que saben menos, hay otros que a veces son cómplices con el delito o con las personas que protegen. Hay de todo. En este caso puntual, el del motochorro, bueno, yo estaba convencido de que correspondía a la prisión preventiva. La Cámara me dio la razón, el hombre está hoy preso, fue detenido hace pocos días. En el Delta lo encontraron, se había profugado, ¿no? En Tigre. En Tigre. Y mañana pasado está yéndose ya a juicio oral y público. Es casi la excepción a la regla, ¿no? Caro. Sí. Hace poquito, bueno, a propósito de lo que estaba diciendo también recién, ¿no? Hace cerca de un mes, usted dijo que hay jueces que se ponen en modo electoral y que fueron partícipes y cómplices de la corrupción. ¿Usted cree que esta decisión de la Corte tiene que ver con algo así? ¿O bueno, estos jueces pueden ser partícipes? Yo lo digo un poco en hipótesis, porque es lo que percibe la ciudadanía. La ciudadanía percibe que hay un momento en que entran en modo electoral, entonces las causas se empiezan a lentificar. Pero sin embargo, al mismo tiempo que yo decía eso, también dije, fijaron una audiencia para el 21 de mayo para juzgar a la expresidenta. O sea, hay algunos jueces que aceleran, otros que desaceleran. Pero ahora lo están... Bueno, ahora de vuelta para atrás. Lo que pasa es que el proceso judicial es complejo, no es tan lineal. Doctor, ¿y qué opina del tema de la polémica sobre el impuesto a las ganancias? ¿No deberían pagar ganancias como pagamos todos, así somos todos iguales?
no vivimos en un termo y demás? Es posible, es posible. Yo no sé si está bien un impuesto a las ganancias para el sueldo de un trabajador, me parece. Pero bueno, es para discutirlo. No, pero el caso de los Hoy jueces... en día, los jueces, todos los jueces que están designando ahora, todos pagan impuestos. De acá a 20 años todos van a pagar. Una parte. Gracias. Si llego a presidente, no lo llamo, lo van a llamar, porque dije que no quería tener su celular. Si no, no sirve. Si soy presidente, no puedo tener el teléfono del procurador. Si llegás a presidente, Doctor, tal vez gracias. cambies de idea y lo llames. No, voy a hacer que lo llamen, pero yo no. Porque así tiene que funcionar. Sin Gracias, teléfonos. doctor.